Bueno, buenos días. Mi nombre es Gloriana Huerta Sartavia, soy interna universitaria del bloque de pediatría en la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy me corresponde hablar sobre leishmaniasis. Aquí un pequeño cronograma de los temas que voy a abordar en la exposición. Primero, generalidades, epidemiología de esta enfermedad, cuál es la etiología, cómo se transmite, cuál es el ciclo de vida del parásito, la clínica, cómo se diagnostica y cómo lo vamos a abordar. Entonces, la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa, granulomatosa, crónica y endémica que es causada por distintas especies del parásito Leishmania. Este pertenece a la familia Trypanosomatidae y este es un protozoario intracelular obligado que se va a localizar o afectar los macrófagos y las células dendríticas. En Costa Rica, esta es conocida como papalomoyo. Se transmite mediante la picadura, perdón, de un insecto. Y esto da lugar a diferentes formas clínicas. Entonces tenemos la leishmaniasis visceral, la mucocutánea y la cutánea. La forma más frecuente en pediatría es la cutánea. Y la más grave es la visceral, pero por dicha es la que menos o con menor frecuencia se va a presentar. Es importante recordar que esa es una enfermedad de carácter obligatorio, entonces tenemos que llenar siempre la boleta VE01, y obviamente eso requiere tanto el manejo a nivel de EVAIS o ya sea un centro privado donde uno esté trabajando, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. La extensión y presentación va a depender de varios factores. Entonces, acá tenemos tanto la participación de la respuesta inmune humoral y celular del huésped, la virulencia de la especie que esté infectando y la carga parasitaria. Esto hace que la población pediátrica sea una población obviamente mucho más vulnerable porque tiene un sistema inmune que apenas está en desarrollo. Entonces, es importante tomar en cuenta esta patología, ya que muchas veces puede pasar desapercibida según la clínica que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la epidemiología, entonces, a nivel mundial se dice que la prevalencia es de unos 12 a 14 millones de pacientes, con una incidencia de 1,5 a 2 millones de casos nuevos por año. Dentro de estos casos, de 1 a 1,5 millones se tratan de leishmaniasis cutánea, que como podemos ver, por dicha son la gran mayoría, y 500.000 son leishmaniasis visceral. ¿Y por qué por dicha? Porque obviamente es más fácil o sí, más fácil tratar la cutánea versus la visceral, que obviamente tiene un pronóstico un poco más complicado. Además, es más fácil incluso de diagnosticar. En cuanto a América, la incidencia en la población general de la leishmaniasis cutánea es variable, pero se dice que tiene una tasa entre 11,2 a 60,9 por 100.000 habitantes. Y en nuestro continente, los países donde principalmente se va a presentar incluyen Colombia, Nicaragua y Perú. En Costa Rica se reportaron 563 casos de leishmaniasis cutánea, compara una incidencia de 10,9 por cada 100.000 habitantes, incluye a toda la población, tanto adultos como niños, pero bueno, podemos ver que no es nada despreciable. Obviamente esta o el vector, digamos, tiene una preferencia por climas tanto trópicos como subtrópicos. Acá podemos ver un cuadro del Ministerio de Salud sobre la vigilancia de los casos de leishmaniasis. Este llega hasta el año 2016, pero bueno, podemos ver que en la población de 0 a 14 años, que es la que nos interesa principalmente en este caso, tenemos si hablamos específicamente del periodo más cercano a la actualidad que incluye este cuadro, podemos ver que tiene 987 casos que si comparamos con el resto de grupos etarios, este es el grupo más alto. Y también tiene una incidencia de 44,42%, que igualmente si lo comparamos con el resto, obviamente también va a tener una, una tasa alta. Entonces siempre es importante tomarlo en cuenta al tratar este tipo de pacientes. Acá podemos ver cómo se distribuye por provincias, que eso es importante, ¿verdad? Porque a la hora de sospechar este tipo de parásitos es importante tomar en cuenta la zona, a ver si se trata de una zona endémica, si es un paciente que acaba de viajar recientemente a alguna zona donde es importante tomar en consideración esta. Entonces, podemos ver que a nivel de Cartago, en Turrialba, hay una alta incidencia. Esto igualmente no son datos tan recientes, pero bueno, son los más recientes que encontré.
con unos 311, perdón, por ciento. Y el limón también tenemos una alta incidencia. Obviamente esto porque si hablamos de este tipo de lugares en Costa Rica, sabemos que tienen climas muy húmedos, favoreciendo la aparición de los vectores. Entonces, en cuanto a la etiología, como ya decía, ¿verdad? Se trata de un parásito del género Leishmania, que esto lo podemos dividir en dos subgéneros. Tenemos el subgénero Leishmania, donde tenemos el Leishmaniasis infantum, que nos va a dar principalmente Leishmaniasis visceral, y por otro lado tenemos el subgénero Viania, que nos va a dar la Leishmaniasis panamensis, que esta es la que produce con mayor frecuencia la Leishmaniasis cutánea, y por otro lado tenemos la brasiliensis y guyanensis, que esta se descubrió, esta fue la última en descubrirse, digamos, este, mm, que esas me van a provocar la leishmaniasis mucocutánea. Existen otras muchas especies, ¿verdad? Pero si hablamos de específicamente en Costa Rica, estas son las principales que podemos encontrar. Entonces, ¿cómo se va a transmitir? Necesitamos o es obligatorio que tengamos un vector, que en este caso van a ser los mosquitos flebótomos del género Lutzomia. El mosquito infectado por la forma de promastigotes del parásito es el causal de la picadura. Y eso va a ocurrir normalmente en sitios que estén expuestos. Puede ser tanto el cuello, la cara, miembros superiores o miembros inferiores. Y van a dejar una pequeña pápula roja, que es obviamente el sitio donde se dio la picadura. Este mosquito es un artrópodo que vive en las zonas cálidas, entonces por eso mencionaba anteriormente, ¿verdad? Eso explica, ¿verdad? La distribución a nivel de Costa Rica por zonas cálidas y principalmente húmedas. Y si hablamos específicamente de Lutzomia ileophilactor, es el principal vector en Costa Rica y a nivel de las pacientes, principalmente campesinos o agricultores, el nombre popular con el que se le conoce es aliblanco. Se dice, digamos, que tiene una forma entre una mariposa y un mosquito, y de ahí ese nombre como coloquial, digamos, con el que se le conoce. El reservorio a nivel de Costa Rica, se habla que principalmente van a ser los perezosos, sin embargo, puede incluir también roedores y perros. Obviamente en muchísimo menor medida, pero igual pueden ser reservorios de este. El periodo de incubación va a depender de la forma clínica de la que estamos hablando. Entonces, si es una leishmaniasis cutánea, normalmente va a tener una incubación de 3 semanas hasta 6 meses. Si es una leishmaniasis mucosa o la mucocutánea, las lesiones mucosas pueden aparecer simultáneamente con lesiones en piel o pueden incluso aparecer ya sea meses o años después de la cicatrización de una úlcera o una lesión cutánea, que van a ser normalmente lesiones ulcerosas. Y por último, la leishmaniasis visceral va a tener una incubación que va desde 2 semanas hasta incluso 8 meses. Entonces, el ciclo de vida, primero vamos a tener que, al alimentarse de sangre, el flebótomo inocula al parásito en forma de promastigote. Entonces, esto va a invadir los macrófagos que van a fagocitar a los promastigotes y esos se van a transformar en amastigotes dentro de los macrófagos, que si recordamos inicialmente habíamos dicho que las células que principalmente participaban eran tanto macrófagos como células dendríticas. Entonces, una vez que tenemos los amastigotes, esos se van a multiplicar en las células de varios tejidos, igualmente en las mismas células, o sea, es decir, los macrófagos. Al alimentarse de la sangre, el flebótomo va a ingerir esos macrófagos que están infectados con amastigotes, va a haber una ingesta de las células que ya van a estar parasitadas o infectadas, ¿verdad? Y finalmente los amastigotes se van a transformar en promastigotes a nivel del intestino. Los promastigotes se reproducen por división y migran a la probóscide, que es como la parte, digamos, de la boquita, digamos, o donde va a haber la picadura. Entonces, volvemos al paso número 1 y va a ser un ciclo, digamos, continuo eh, a- hasta que, digamos, lleguemos al diagnóstico oportuno y con esto le podamos dar el tratamiento que corresponde, que ya vamos a ver más adelante. En cuanto a la clínica, digamos que no existe una forma clínica específica que incluya a todos, o sea, va a depender. Si hablamos de una leishmaniasis cutánea, que podemos tener una leishmaniasis cutánea, ya sea localizada, crónica o difusa,
Estas van a tener una forma clínica diferente a una leishmaniasis mucocutánea o una leishmaniasis visceral. Entonces, si hablamos de la leishmaniasis cutánea, como decía, tiene tres formas de presentación. La localizada va a afectar principalmente zonas que se encuentran expuestas a picaduras, ya sea la cara, cuello o las extremidades, como podemos ver acá. Se caracteriza por una lesión primaria solitaria, como esta que tenemos acá. Esto es de un paciente pediátrico. Y después del periodo de incubación aparece una pápula eritematosa. Esta pápula se va a convertir en un nódulo o placa y finalmente se convierte en una úlcera. Esta úlcera tiene características específicas, como que va a ser bien circunscrita, tiene bordes infiltrados y violáceos, como los que podemos ver acá. Ese es el ejemplo perfecto. La base de la úlcera se dice que es granulomatosa, va a tener costras y márgenes hipertróficos, como literalmente los que podemos ver acá, si le hacemos un poco de zoom. Va a haber en los pacientes principalmente pediátricos, podemos presentar eritema e inflamación en los trayectos linfáticos y adenopatías satélites. Entonces es importante recordar, ¿verdad?, que hablábamos de úlceras específicamente en la localizada para poder hacer la diferencia con el resto. Por ejemplo, la difusa. Entonces, en la leishmaniasis cutánea difusa, aquí ya no tenemos úlcera, como podemos ver en la imagen. Esta se va a caracterizar por pápulas, placas o nódulos eritematosos, o también pueden ser de color piel. Estas se van a encontrar en áreas localizadas, pueden ser tanto simétricas como asimétricas y se van a limitar a miembros superiores o miembros inferiores. Estas no suelen ulcerarse, como decía anteriormente, solo si sufren traumatismos. Entonces, esto es importante porque es una diferencia de la leishmaniasis cutánea localizada, ¿verdad? Que era ulcerada. Estas van a ser lesiones que permanecen sin modificaciones durante años o meses y luego pueden diseminarse. Esta se me olvidaba de mencionar también de la leishmaniasis cutánea localizada, que esa úlcera generalmente va a ser indolora. Si ya se convierte en dolorosa es cuando normalmente hay una sobreinfección bacteriana. Después tenemos la leishmaniasis cutánea crónica, que también es conocida como leishmaniasis cutánea intermedia. Esta se va a caracterizar por placas verrugosas, como las que podemos ver acá. Va a provocar úlceras crónicas que se caracterizan por tener pobre respuesta al tratamiento. Entonces, eso es lo que nos debería hacer sospechar de que ya estamos hablando de una leishmaniasis crónica. Una leishmaniasis que, a pesar de darle el tratamiento, que ya más adelante vamos a ver cuál es, no cede. O también pueden ser pacientes con recaídas con lesiones extensas, como decía. Ahora, si pasamos a la segunda forma de presentación, ¿verdad? Que sería la leishmaniasis mucocutánea. Esa es una de las formas más severas por las secuelas que produce a nivel de vías respiratorias superiores. Los pacientes que ya presentaron una leishmaniasis cutánea, alrededor de un 5 o un 7% de esos pacientes pueden llevar a progresar, digamos, a una leishmaniasis mucocutánea. El mecanismo en el cual esta se produce puede incluir tanto una lesión cutánea previa que se va a diseminar por vía ya sea linfática o hemática, hematológica, hacia las mucosas, o puede ser una lesión, digamos, que se encuentre en la cara o algún sitio cerca de mucosas y por extensión llegue a ser una leishmaniasis mucocutánea. En estos casos, las lesiones mucosas pueden ser simultáneas a la lesión cutánea o aparecer meses a años después, como ya decía anteriormente. El sitio anatómico más frecuente es el septum nasal. Se dice que alrededor del 90% de los casos llegan a afectar el septum nasal. Estos pacientes van a tener manifestaciones como rinorrea mucosa, epistaxis, aparición de costras o trastornos del olfato. O sea, es decir, este va a ser puede ser en muchas ocasiones el motivo de consulta por el cual llegan a consultar. Que como podemos ver, son bastante inespecíficos. Y al examen físico lo que podemos encontrar es eritema e infiltración en la mucosa nasal. A medida que progresa, esta puede producir una úlcera con costras seromáticas con infiltración de la mucosa. Va a afectar la porción cartilaginosa del septum y esto incluso podría llevar a perforación y destrucción del mismo. Por eso lo importante del diagnóstico oportuno desde que estamos en una fase cutánea para poder evitar llegar a este tipo de complicaciones. Puede haber rinorrea purulenta por infección bacteriana, degeneración polipoidea de la mucosa nasal y también puede haber rinitis atrófica.
Se dice que la forma característica es la nariz de tapir, que es cuando se deforma por la infiltración granulomatosa, tanto de la nasal, que va a llevar a destrucción del septo. Entonces acá podemos ver un paciente pediátrico también que tenía la forma clínica, que aquí por la fotografía, digamos, la posición no se puede observar también, pero bueno, tenía una leishmaniasis mucocutánea. Y la última forma de presentación, que sería la leishmaniasis visceral, esta tiene manifestaciones clínicas mucho más constitucionales, como fiebre, anorexia, pérdida de peso, distensión abdominal, que en muchas ocasiones podría pasar por desapercibida. Por eso es siempre importante tomar en cuenta el contexto, ¿verdad? De un paciente con viajes recientes a alguna de las zonas que ya hemos hablado, o incluso fuera del país, puede ser a otros países de América, puede ser a África, donde también hay una alta incidencia. Este, la diseminación del parásito va a inducir a la acumulación de células del sistema fagocítico. Entonces, esto va a afectar los órganos infectados, provocando hiperplasia de células reticuloendoteliales. Como consecuencia de esto, lo que vamos a tener va a ser pacientes con esplenomegalia, hepatomegalia y puede haber incluso palidez. Entonces, en estas organomegalias, ¿verdad? Es importante siempre hacer examen físico, para poder darnos cuenta de estas. Pueden haber citopenias, es decir, anemia, trombocitopenia, leucopenias, que surgen secundarias a la supresión de la médula ósea y el secuestro esplénico. También pueden haber hipergamaglobulinemia, elevación de las enzimas hepáticas, podemos tener falla cardíaca secundaria a la anemia y podemos también tener edema. Entonces, como decía, esa es la forma, digamos, que tiene una clínica un poco inespecífica que nos podría confundir, que ya más adelante vamos a hablar acá sobre los diagnósticos diferenciales que es importante tomar en consideración a la hora de tratar este tipo de, o enfrentarnos a este tipo de parásitos. Entonces, si hablamos de leishmaniasis cutánea localizada, es importante hacer un diagnóstico diferencial con piodermitis, cromomicosis, esporotricosis, incluso aunque es poco común en pacientes de población pediátrica, pero bueno, uno nunca puede descartar por completo los carcinomas cutáneos, tuberculosis cutánea o puede ser incluso úlceras de cualquier otra etiología. Si hablamos de la leishmaniasis cutánea crónica, es importante diferenciarlo igualmente de piodermitis, esporotricosis, cromomicosis, que como vemos son muy parecidos a la localizada, también cáncer de piel y tuberculosis cutánea. Si ya hablamos de leishmaniasis difusa, entonces tenemos que tomar o hacer diferencial con lepra lepromatosa, linfomas cutáneos, la neurofibromatosis, que se puede ser más frecuente en pacientes pediátricos. Recordemos que deberíamos de buscar por lo menos 5 lesiones para poder sospechar de esta, y la xantomatosis, 5 lesiones de café con leche, se dice. La leishmaniasis mucocutánea, podemos diferenciarlo con traumatismos, con infecciones bacterianas, aunque en realidad podría haber una sobreinfección bacteriana, a pesar de que las lesiones en leishmaniasis generalmente no son pruriginosas, pero bueno, si hay un traumatismo o algo así, podrían ser pruriginosas si hay una sobreinfección. También hacer diferenciar con sífilis, uso de cocaína, eso obviamente más que todo para pacientes ya sea adolescentes o adultos, intoxicación por cromo, granulomas malignos faciales, pólipos nasales, eh, rinoescleroma, lepra, carcinomas o tuberculosis. Y si ya hablamos de leishmaniasis visceral, tenemos que hacer diferenciar con paludismo, con tuberculosis, síndrome de esplenomegalia tropical, hipertensión portal, que bueno, todas estas podrían dar esa tanto esplenomegalia o la hepatomegalia. Entonces, el diagnóstico, lo primordial o el objetivo al realizar el diagnóstico es visualizar el parásito, ya sea por métodos directos o indirectos. Entonces, a nivel de, eso es muy específico a nivel de Costa Rica, lo que hemos llegado a poder utilizar, ¿verdad? Obviamente, dados los recursos y todo. Entonces, primero se utiliza el frotis, ya sea por escarificado o por aposición, y lo que se utiliza es la tinción de Giemsa. Entonces, se hace como un raspado, digamos, de la lesión. Esta generalmente se utiliza para la leishmaniasis cutánea, ¿verdad? Y podemos verla con esta tensión. También se puede utilizar el cultivo, pero eso generalmente se utiliza más que todo como para objetivos investigativos, no tanto como para el diagnóstico. También la inoculación en animales de experimentación, que igualmente es como más para fines investigativos, y reacción en cadena de polimerasa para ver si tenemos material genético de la leishmaniasis. En cuanto a los métodos indirectos, tenemos la serología,
que esta es utilizada para medir niveles de anticuerpos anti-leishmanias en sangre, donde tenemos la inmunofluorescencia indirecta y el inmunoensayo enzimático. Y la intradermorreacción, que se conoce como la intradermorreacción de Montenegro, que consiste en inyectar intradérmica una suspensión de promastigotes. Vamos a ver la lesión, a ver si se forma un nódulo de más de 5 milímetros para decir que es positiva. Y esa observación, ¿verdad? De ver si se formó el nódulo o no, se hace unas 48 a 72 horas después de la inyección. El tratamiento existe tanto a nivel sistémico como a nivel local. Entonces, a nivel sistémico tenemos el primer fármaco de elección, van a ser los antimoniales pentavalentes. El mecanismo de acción de estos es que inhibe la glicólisis y la beta-oxidación de ácidos grasos en el metabolismo del parásito. Entonces, esto nos va a llevar a disminución en la generación de ATP y GTP. La dosis en pacientes pediátricos normalmente es de 10 a 20 miligramos por kilogramo por día. Y en leishmaniasis cutánea se utiliza este tratamiento por unos 20 días. Y si hablamos de leishmaniasis cutánea o mucosa, el tratamiento se va a prolongar por 28 a 30 días. Esta se administra vía intravenosa o intramuscular y es importante siempre hacerle seguimiento al paciente con un electrocardiograma porque puede haber prolongación del QT o inversión de la onda T, hemogramas y pruebas de función renal y hepática. Como segunda opción tenemos la anfotericina B. Generalmente estas se utilizan en pacientes que no hayan respondido a los antimoniales pentavalentes o tengan alguna contraindicación al uso del mismo. El mecanismo de acción, este se va a unir a los esteroles y ésteres de colesterol en la membrana del parásito, alterando la permeabilidad. Entonces, de esta forma se convierte en un fuerte leishmanicida, o sea, es decir, que va a, después, por decirlo de una forma, eliminar el parásito. La dosis va a ser de 0,7 a 1 miligramo por kilogramo por día, con una dosis máxima de 1,5 gramos. Es específicamente en leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Y si ya hablamos de leishmaniasis visceral, vamos a dar 1 gramo por kilogramo por día por 14 días. Con los controles, igualmente es importante hacer control con pruebas de función renal y hepática, valorar los electrolitos y parámetros hematológicos con algún hemograma de seguimiento. En los tratamientos locales tenemos la termoterapia, aunque se dice que esta en realidad no es tan efectiva, entonces obviamente preferimos utilizar otro tipo de tratamientos para poder tratarlo desde las fases iniciales. O la paramomicina, que es un ungüento al 15% que se debe aplicar 2 veces al día en la lesión por 20 a 30 días. Esa sí es específicamente para leishmaniasis cutánea localizada que no tenga ni compromiso mucoso ni lesiones múltiples. Es decir, se utiliza normalmente en pacientes que tengan por lo menos de 5 o hay literaturas que también mencionan menos de 3 lesiones, ni lesiones grandes, o sea que en lesiones mayores de 5 centímetros no está recomendado utilizarlo. Como mencionaba, el principal o el primer mecanismo que vamos a utilizar normalmente son los antimoniales pentavalentes. Y por último, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, se dice que la prevención es mejor incluso que el tratamiento, tanto para el paciente como para la comunidad. Recordemos que estamos hablando de pacientes pediátricos. ¿A qué paciente pediátrico le gusta que le estén inyectando durante 20 o incluso 30 días? Como entonces, como recomendaciones, vamos a tener usar camisas manga larga y pantalones, o sea, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Se pueden utilizar los toldillos o los mosquiteros para dormir, utilizar repelentes y, bueno, limpieza de patios y terrenos. Y obviamente esas medidas son importantes a nivel general, ¿verdad? A nivel nacional, porque como ya vimos en la distribución, se puede dar en cualquier lugar del país. Sin embargo, obviamente es todavía más importante hacer énfasis en estas, principalmente en lugares endémicos. Como decíamos, en Costa Rica, principalmente las zonas como de Limón o incluso puede hablarse de la región de Turrialba. Esta es la bibliografía que utilicé para el seminario y muchas gracias por su atención.